Este primer acto del Fórum Empresarial del Llobregat, en este 2024, son los representantes, como sabéis, de NISA. Es verdad que en dependencia de la Dirección General de Industria de la Pequeña y Mediana Empresa, integrada a su vez en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, presta apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas que quieren impulsar sus proyectos de emprendimiento innovador. Hoy tenemos con nosotros a José Bayón, el consejero delegado de NISA, y a Jordi García Bustenga, que es el nuevo director general de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Estado de Industria desde hace 48 horas escasamente, con lo cual es un placer y un honor poder dar la bienvenida. Principalmente lo que tiene NISA y realmente lo más útil es esto que veis, ¿no? Que ven el préstamo participativo. Un préstamo muy medido y muy específico para startups y pymes innovadoras. No pide aval ni garantía, no diluye capital, tiene periodos de carencia y de evolución altos, es participativo porque participamos de beneficios, hay dos tramos, un tramo fijo y otro tramo variable. Y además no es una ayuda de Estado, lo cual simplifica muchísimo los trámites. Es un buen momento, tenemos que ser conscientes que es un buen momento tanto para la industria como para la política industrial. Y por tanto, dinero, necesitamos buena gestión, versiones mejores de los PERTEs y de otros instrumentos, dirección, no cualquier inversión valdrá, sino andando hacia un modelo que claramente pues, que debe ser verde, descarbonizado, digital, equilibrado, que genere empleo. El segundo sería el momento de la revolución tecnológica. La tercera sería la cuestión territorial. Tenemos que darle una vuelta y hacer un salto cualitativo en el trabajo con la escala territorial de las políticas y de los proyectos. Y la cuarta, la última, sería la PYME. También venimos de conectar pymes y la PYME, pues, en el volumen general del PIB, pues tiene menos peso, pero es muy importante. Y la startup también, como transformadora de los sectores. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.